Pues buenos días, hermanos, el Señor les bendiga esta mañana. Gracias al Señor que nos permite estar un domingo más juntos para alabar al Señor y estudiar su palabra. Muchas veces, hermanos, en la vida de muchos cristianos que han venido al Señor a una edad más avanzada que otros, por decir, de niños o jóvenes o ya de adultos, todas estas personas tienen una característica en común, y es que han experimentado o han vivido cosas o circunstancias de las que ahora en su nueva vida se arrepienten totalmente. De la misma manera, cuando se le presenta el Evangelio a una persona de edad más avanzada que a una persona más joven, pues a veces trae más resistencia al venir al Señor o el creer en el Evangelio. Para otras personas el cristianismo es como algo que puede decirse como hipócrita, pues personas que han vivido o han experimentado cierto tipo de pecados hirientes o cosas mal vistas a los ojos de los demás, y ahora al venir al Señor, pues se les hace muy fácil que sean perdonados de esa manera y ya puedan vivir una vida diferente. Y algunos otros, aunque ya se han arrepentido, ya han creído en el Señor, aún traen cargas de su vida pasada, de su pasada manera de vivir. Pero la Biblia, hermanos, nos muestra que todos los pecados que pudimos haber cometido en nuestra vida pasada, al venir al Señor, son perdonados. Incluso los pecados que podemos llegar a cometer después de conocer al Señor. Todos los pecados tienen perdón ante los ojos del Señor, excepto uno, y es lo que vamos a ver esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 32, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor Dios poderoso, te doy gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque nos permites venir a estudiar tu palabra, Señor. Te pido que tú seas el que hable esta mañana, Señor, que tú seas el que exponga tu palabra, Señor, y que tú seas el que hable a cada uno de los corazones de las personas que han de escuchar tu palabra esta mañana, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, y que tu gloria, Señor, y tu palabra sea para ti nada más, Señor, y no para los hombres, Señor. Te pido, Señor, que tomes control de este tiempo, Señor, y que uses mi vida esta mañana, Señor. Si en algo te puedo servir, Padre. Ponemos todo en tus manos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, estamos viendo, hermanos, esta mañana el Mateo capítulo 12. Estamos viendo un cambio en el ministerio del Señor de Jesucristo, cómo empieza el rechazo hacia Él, hacia su ministerio, y cómo después de haber predicado, después de haber compartido el Evangelio a diferentes ciudades a través de todo el pueblo de Israel, y después de confirmar su palabra y su poder a través de diferentes milagros y diferentes hechos, las personas empiezan a rechazarle y no a venir a creer en Él como el Mesías, como el Rey. Y vamos a ver esto en Mateo 12, 22. Dice que entonces fue traído a Él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Posiblemente Jesús se encontraba en este lugar en Capernaum. En Mateo 14, 13 nos dice que Jesús salió de Nazaret y vino a establecerse, digamos que su fortaleza o su lugar de refugio en Capernaum. Y veíamos si vamos a Marcos capítulo 2, versículo 1, nos dice que Jesús estaba otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y el pasaje paralelo de
de esta historia en Marcos capítulo 3, versículo 19 dice, y vinieron a casa. Y el versículo 20 empieza con esta historia, pero Marcos lo dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni podían comer pan. Y Marcos da este detalle que Mateo no lo da. Pero el punto es que probablemente ellos estaban en Capernaum, en la casa de alguno de los discípulos, y estaban probablemente de la misma manera que cuando fue traído a los pies de Jesús un paralítico por 4 amigos. O sea, había mucha gente. Había mucha gente en el lugar en el que Jesús estaba. Probablemente era adentro de una casa, probablemente a las afueras de una casa, pero estaba en la casa, lo más probable, de uno de sus discípulos, y había demasiada gente que dice Marcos que no podía ni siquiera comer pan. Me imagino que no podía ni siquiera extender sus brazos. Había tanta gente en ese lugar que todos estaban apretados, ¿no? Y dice que en medio de todo ese tumulto, me imagino que el Señor estaba lo mismo que hacía todo el tiempo, predicando y sanando a muchas personas. Y en medio de toda esta tanta gente que había alrededor de él, dice que entonces fue traído a él un endemoniado y ciego. Me imagino yo que si había tanta gente como para no poder ni siquiera extender tus brazos o para ni siquiera poder comer pan, probablemente si estuviéramos desde lejos viendo esa escena, habría una gran cantidad de gente y un ruido muy grande, ¿no? Siempre que estamos afuera de siquiera de este local, se oye mucho ruido, ¿no? Porque mucha gente está platicando, cada quien está en su plática, en su conversación. En ese momento me imagino que Jesús estaba sanando personas y la gente asombrada de lo que él estaba haciendo. Asombrada de todo esto. Entonces dice que fue traído a él un endemoniado. Quisiera pensar que es entre tanto persona que había a su alrededor, probablemente se abrió como un camino de gente, ¿no? Se hizo como un túnel de personas por el cual pasó esta persona. A lo mejor era conocido entre la región. A lo mejor las personas ya identificaban a esta persona. Por eso dice aquí, en medio de todo esto que Jesús estaba haciendo, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Jesús estaba evidenciando su poder, estaba mostrando su autoridad divina a través de los milagros que él hacía. Esa es la manera en que Jesús lo estaba haciendo. Y de esta manera volvió a mostrar su poder, su control sobre la creación, sobre todas las cosas, del mundo espiritual y del mundo físico, porque dice que vino él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Jesús estaba demostrando su poder tanto de lo físico, del mundo físico, de esta persona que estaba ciego y mudo, y le sanó. Y aparte del mundo espiritual, porque estaba echando fuera este demonio. Aquí no dice explícitamente, pero se da a entender que también sacó al demonio. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Probablemente este fue un milagro más excepcional, ¿no? Porque todos los milagros que Jesús hacía eran extraordinarios y eran maravillosos. La mayoría de las personas que hemos tenido varios años de creyentes, hemos leído los evangelios, hemos escuchado esas historias y dices, Jesús sanaba gente, Jesús sanaba ciegos, hacía a los mudos hablar. Sí, Jesús, pues era Jesús, ¿no? Pero si nos ponemos realmente a pensar en la situación en la que estas personas estaban, qué tan impactante era para las personas realmente ver un milagro de estos. Una persona que ha estado ciego probablemente toda su vida, que no ha podido hablar, ahora es sanado. Y no solamente eso, sino que el demonio que traía fue echado fuera. Y esto era una demostración de poder muy grande de parte del Señor Jesús. De manera que dice que y toda la gente estaba atónita. Realmente era algo muy impactante para ellos ver esto.
Una persona que era sanado y al mismo tiempo el demonio era echado fuera. Era un milagro muy importante y era una demostración del poder del Señor Jesús, tan importante, tan maravilloso, que Él estaba demostrando una vez más su autoridad sobre todas las cosas. Tanto así que dice la gente, dice, estaba atónita, es decir, estaba muy asombrada. Era demasiado su asombro que probablemente no había otra reacción para ellos sino que quedar con la boca abierta ante tal milagro del Señor Jesús. Dice aquí un escritor, dice que la palabra original da un sentido de encontrarse estupefacto, asombrado y maravillado. Otra persona dice que estar atónito significa estar literalmente inconsciente de los sentidos. Podríamos decir más actualmente, estaban en shock, no podían creer lo que habían visto. Que esta persona había sido sanado y que el demonio había sido echado fuera. Y estaban tan impactados de la demostración del poder de Jesús que por fin empezaron a pensar, dice el versículo 23, ¿será este aquel hijo de David? Jesús había sido seguido por una gran multitud de personas a través de diferentes ciudades, diferentes lugares a los que Jesús llegaba predicando y sanando, predicando y haciendo milagros. Y en este milagro dice la gente, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Cristo? Ellos estaban preguntando, no sé cuánto tiempo habrá pasado desde el inicio del ministerio de Cristo hasta este momento, pero hasta este momento dicen las personas, ¿será este a lo mejor el Mesías? Ellos sabían que había de venir una persona de la descendencia de David. Sabían que había de venir un hijo de David que establecería el reino. Un reino que era para siempre. Vamos a ver Segunda de Samuel. Vayan conmigo por favor al libro de Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Dice así, Segunda de Samuel 7, 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, estas palabras eran hacia David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará mi casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El pueblo de Israel sabía esta promesa. Ellos sabían que había de venir una persona que iba a establecer el reino de David. Y es lo que ellos querían, ¿no? Vemos en otro pasaje cuando Jesús alimentó a las personas, le querían hacer rey. Pero no realmente para adorar al Señor, al Dios del universo, sino porque querían una persona que supiera sus necesidades en ese momento. Y ellos querían en ese momento sacar afuera del pueblo romano. Ellos sabían que había de venir una persona y empezaron a pensar que probablemente Jesús era esa persona, ese descendiente de David. Cuando ellos decían, ¿será este aquel hijo de David? Ellos están haciendo referencia al Mesías, al Cristo, al ungido del Señor. Y ellos lo estaban pensando porque vieron el milagro que Jesús hizo. Sanó a un ciego y mudo y echó fuera al demonio. Y me imagino que entre tanta gente, Jesús sanó a esta persona, echó fuera el demonio. La gente se quedó sin palabras, se quedó
no sabían cómo reaccionar ante este milagro y de repente empezaron a murmurar, ¿no será este aquel hijo de David? ¿No será este el Mesías? ¿No ves su poder? A lo mejor Él es, ¿no? Él nos puede librar del pueblo romano. Él será el que va a establecer el reino de David. Y la gente empezó a murmurar, y empezó a decir, se empezó a correr la voz, a lo mejor este es el hijo de David. Pero en medio de la multitud también había unos hombres que eran fariseos. Y dice el versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, estaba Jesús probablemente en una casa, rodeado de mucha gente, seguido de muchos de ellos por diferentes ciudades, y entre la multitud también estaban los fariseos. A lo mejor también de ciudad en ciudad, a lo mejor también de de muchos días siguiéndole a Él. Probablemente a una distancia no tan cerca para estar apretados, pero no tan lejos como para no saber lo que estaba pasando. Si vamos a Marcos, capítulo 3, el pasaje paralelo de esta historia. Marcos capítulo 3, versículo 22, dice, pero los escribas que habían venido, ¿dónde? De Jerusalén. Estos no eran cualquier escribas o fariseos, no eran cualquier persona que podía predicar la palabra, eran probablemente personas importantes dentro de todos los escribas y fariseos, porque dice que venían desde Jerusalén. Jerusalén estaba aproximadamente a 200 kilómetros lejos de Capernaum, como a un día y medio de caminando. Y estos hombres que probablemente tenían un rango importante dentro de los fariseos, habían venido desde Jerusalén para ver también a Jesús. No eran personas que simplemente querían seguir a Jesús y ver qué podían obtener de Él. Al contrario, estaban examinando lo que Él decía, lo que Él hacía, y estaban viendo quién era este Jesús que causaba tanto revuelo. Y al sanar Jesús a esta persona, la gente comienza a decir, ¿será este aquel hijo de David? Y los fariseos dicen, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, a través de Belcebú, a través de Satanás. Este no viene de parte de Dios. Él tiene poder, pero de parte de Satanás. Ellos no podían decir, no, Jesús es un farsante. Esta persona no estaba ciego ni estaba mudo, sino que era como un teatro. Ellos no podían decir esto porque habían visto a Jesús y el pueblo lo había visto. El pueblo había sido testigo de todos los milagros, no solamente de este, sino de muchos otros. El poder de Jesús era innegable, no podían decir que era un farsante. Pero los fariseos no querían aceptar a una persona que no cumplía con todas sus reglas, que no cumplía con el sábado, veíamos en los pasajes pasados, de la manera en que ellos querían que se cumpliese. Jesús estaba derrumbando todas las leyes de hombres que los fariseos y los escribas estaban transmitiendo al pueblo, porque Jesús estaba dando un verdadero significado a la palabra del Señor y los fariseos no podían aceptar a Jesús. Si ellos aceptaban a Jesús, tenían que decir que rechazaban todas las cosas que habían dicho y hecho a través de más de 400 años probablemente. Y el orgullo en su corazón y el no quedar mal ante la gente les hizo decir rápidamente, quisieron meter cizaña a la gente, quisieron engañar a la gente y decir, no, él lo echa afuera, pero por medio del poder de Belcebú, no de Dios. Ellos estaban atribuyendo que Jesús sí tenía poder, sí tenía una
pues sí era maravilloso lo que él hizo, pero él viene de parte de Satanás. Belcebú dice aquí que era el nombre de una deidad pagana que fue considerado como el príncipe de los demonios, es decir, Satanás mismo. Y los fariseos tenían solamente dos opciones: reconocer que Jesús venía de parte de Dios o de parte de Satanás. Entonces escogieron reconocer a Jesús como alguien opuesto a Dios. Su intención era engañar a las personas para que ya no siguieran a Jesús y que no le reconocieran como Mesías. Ellos querían mantener su control sobre el pueblo. Entonces dice el versículo 24, dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús sabía lo que estaba pasando. Entonces dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Las palabras de los fariseos, escribas, estas personas, en su afán por querer engañar a la gente y desacreditar a Jesús, pensaron lo más rápido que pudieron: no, él viene de parte de Satanás. Pero no se daban cuenta que esas palabras no tenían coherencia, no tenían sentido. Y Jesús se los hace saber, dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo permanecerá su reino? No tenía sentido lo que ellos decían. Porque si tomamos ese ejemplo a una guerra, es como si una persona empezara a apuntar su arma de fuego contra sus compatriotas, contra sus aliados. Eso no tiene sentido, dice Jesús. ¿Cómo va a permanecer? Dice, un reino se está dividido contra sí mismo. Sus palabras no tienen coherencia. ¿Cómo pueden decir que yo echo los demonios fuera por parte de Belcebú? O sea, no tiene sentido lo que ustedes dicen. Y Jesús les hace saber que sus palabras no tienen sentido, no tienen lógica. Los fariseos a lo mejor lo pensaron rápido para querer engañar a la gente, pero tan rápida fue su respuesta que no se pusieron a pensar realmente en lo que ellos estaban diciendo. Que Jesús estaba echando fuera demonios por el poder de Belcebú. Y probablemente había discípulos o seguidores de los fariseos y escribas que también estaban echando fuera demonios en otros lugares. En el libro de Hechos vemos un ejemplo, pero había gente de parte de los fariseos sacando fuera discípulos. Entonces dice Jesús en versículo 27: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? O sea, si el poder que está sacando a los demonios viene de parte de Satanás, sus discípulos, ¿por quién lo hacen? ¿También por Belcebú? ¿También por Satanás? Si decían que era por parte de Dios, tenían que reconocer que Jesús venía de parte de Dios. Pero si decían que venía de parte de Satanás, entonces ellos estaban atacándose a sí mismos. No podían dar una respuesta. Si decían que ellos venían de parte de Satanás, también tenían que rechazar a sus mismos discípulos. Eran sus discípulos de los fariseos. Dice Jesús: por tanto ellos serán vuestros jueces. Dice un comentarista: Jesús señaló el prejuicio extremo de los fariseos, demostrando que aprobaban los exorcismos intentados por sus hijos, es decir, sus discípulos. Nunca habrían afirmado que esas actividades fueran impías, mucho menos satánicas. Sin embargo, cuando Jesús no solo echó fuera toda clase de demonios, sino que también curó todo tipo de enfermedades, lo acusaron de estar aliado
con el diablo. La respuesta de los fariseos refleja la respuesta básica de toda persona que de modo intencional rechaza a Jesucristo. No lo rechazaron por falta de evidencia, sino porque estaban sesgados contra Él. Es decir, los fariseos estaban totalmente en contra de Jesús. Tanto que veíamos en los versículos pasados que ya estaban tratando de matarle. Sus palabras no las pensaron y dijeron rápidamente que Él venía de parte de Satanás. Pero no lo dijeron porque estaban solamente en contra de Él. No podían basar esas palabras en una evidencia. Por tanto, dice Jesús, estos discípulos de ustedes también, por eso serán sus jueces. Los fariseos, estaban llenos de orgullo, llenos de ira tal vez, que no podían reconocer a Jesucristo como el Mesías. Entonces dice Jesús el versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y era lo que estaba pasando, eso era lo que estaba sucediendo. El reino de Dios se estaba acercando hacia ellos. El reino de Jesucristo como el Mesías, que su reino que no tendrá fin, como vimos en 2 de Samuel, no será establecido sino hasta su segunda venida. Sin embargo, Cristo, Jesús, es el Rey de todas las cosas al día de hoy. Él nunca ha dejado de ser Rey, nunca ha dejado de tener control soberano sobre la creación. Todas las cosas que pasan son porque el Padre se lo permite a Satanás. Sin embargo, Jesús nunca ha dejado de ser Rey. Y aquí dice Jesús que el reino se está acercando, ha llegado a ellos. De manera que cualquier persona que el día de hoy confiesa también a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, es también ahora parte de ese reino. Aunque su reino no esté establecido físicamente, espiritualmente, todos aquellos que creen en el Señor, como su Señor, como el Rey, son parte de este reino. Todos los cristianos somos parte del reino del Señor y vivimos para agradar a nuestro Rey, no a nosotros mismos, no a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, sino que como cristianos nos sometemos al señorío de Cristo y le obedecemos con gozo, con alegría, y esa es nuestra manera de vivir. Vivir para el Rey, para adorarle a Él y postrarnos ante su gloria y su majestad. Esa es el estilo de vida de todos los que el día de hoy son creyentes, son cristianos verdaderos. Vivimos para nuestro Rey, no para nosotros mismos. Pero el hecho de que seamos parte de este reino nos convierte en súbditos de nuestro Rey. Él es nuestro Rey, nosotros le pertenecemos a Él, somos sus súbditos, Él es nuestro Señor. No para declarar o para prometer cosas para nuestro beneficio. Cuando las personas dicen yo declaro, yo decreto, o arrebato, no sé qué palabras dicen, eso no es bíblico. En el reino de Cristo nosotros nos sometemos a Él, no declaramos cosas para nosotros. Sí, la palabra dice que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos adoptados, y como Padre, Él es nuestro, como Padre somos sus hijos, somos adoptados, pero como Rey nos sometemos a Él, no declaramos cosas para nosotros, ni para otros, ni prometemos, ni declaramos. Eso no es bíblico. Ante el Rey, ante el señorío de nuestro Señor, nos sometemos a su voluntad. Eso es lo que somos los cristianos.
Y dice Jesús que el reino ha llegado ahora. Si vemos a Colosenses capítulo 1, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1. Versículos 12 y 13 dice, Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todos aquellos que somos cristianos somos parte de este reino del Hijo. Porque el Señor dice, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias al sacrificio de Cristo y su sangre, ahora el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, y es donde nosotros pertenecemos ahora, si es que somos cristianos, si es que somos creyentes de verdad, y nos sometemos al Señor. Ese es nuestro estilo de vida, y los cristianos deberíamos estar siempre con gozo, esperando cuando el Señor vuelva a venir, y pueda ahora sí establecer su reino para siempre. Ese debería ser nuestro deseo como creyentes, pues ya no somos parte de este reino, ya no somos parte de este mundo, somos parte del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 29 de Mateo 12 dice Jesús, ahora Jesús nos da una mini parábola, una parábola pequeña que dice, Jesús dice que ha llegado el reino de Dios. Versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? ¿Cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces podría sacar su casa. En sentido figurado, el reino de Satanás es este mundo al cual hasta el Padre le ha permitido reinar hasta cierto punto, pero el Padre no ha perdido el control. Pero en esta mini parábola o en estas palabras, Satanás es el hombre fuerte y Jesús le está atando para entrar él a su casa y sacar lo que es suyo. Y dice, ¿cómo puede uno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar si no le ata primero? Jesús era el que estaba, en este sentido, atando a Satanás, quien era el que tenía hasta cierto punto control del reino de este mundo. Pero Jesús está entrando a este mundo. El reino de Jesús ahora está llegando aquí. Y Él tiene poder y autoridad para atar a Satanás y echar fuera a cualquiera de sus demonios. Y Jesús está entonces estableciendo, demostrando su poder, su autoridad sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Los fariseos habían visto toda obra de Jesús, sus predicaciones, sus sanaciones, sus milagros. Habían visto que echaba fuera demonios. Incluso habían visto que Jesús perdonaba pecados. Y todas estas cosas apuntaban solamente a un hecho importante, que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero estos hombres, los fariseos, estaban más molestos porque Jesús no obedecía sus mandamientos de hombres. Ellos estaban buscando hasta el error más pequeño para acusarle de pecado, pero nunca pudieron acusarle, nunca pudieron recriminarle algo, sino solamente sus tradiciones vacías y sin sentido. Jesús estaba demostrando que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios
Y en lugar de reconocerle, postrarse ante Él, adorarle, dicen que Él viene de parte de Satanás. No tenía sentido sus palabras. Entonces Jesús reconoce que ellos son sus enemigos. Versículo 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En este sentido, los fariseos y los escribas no estaban trabajando para el reino de Cristo. Ellos estaban desparramando, ellos estaban haciendo algo que no era construir, edificar a las personas o para el reino de Cristo. Y Él dice, si ustedes no están conmigo, entonces están contra mí, están contra Dios. Y por lo tanto, cualquier persona también el día de hoy que no esté con el Señor Jesucristo, que no le adore a Él como su Señor, su Salvador, también está en contra de Cristo y es parte del reino de Satanás. Solamente hay dos opciones. Si no adoramos a Cristo, si no estamos con Él, estamos contra Él. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no le recoge, desparrama. No hay más que dos opciones. Muchas personas el día de hoy dicen, pues es que yo no soy tan mal, ¿no? Yo vivo una vida buena relativamente, no le hago daño a nadie, tengo mi trabajo, tengo mi familia, no tengo vicios, no hago nada malo. Pero aún que humanamente puedan vivir una vida lo más justa posible, si no están con el Señor Jesucristo, están contra Él. Si no vienen a someterse al señorío de Cristo, están contra Él. No son parte del reino de Dios. Dice un comentario sobre esto, John MacArthur, solo existen dos relaciones posibles para con Jesucristo y por tanto para con Dios, con Él o contra Él. Es tanto espiritual como racionalmente imposible aceptar a Jesús como un hombre amable, como un buen maestro y un gran hombre de Dios, y solamente eso. Solamente Dios tiene el derecho de reclamar para sí mismo el honor y la autoridad que Jesús reclamó para sí. Y solamente Dios tiene el poder sobre la enfermedad, el pecado, los demonios y sobre Satanás y sobre la muerte. Y Jesús reclamó todo esto y demostró que tenía la autoridad sobre todas estas cosas, demostrando entonces que Él es Dios mismo, que Él viene de parte de Dios. Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. De otra manera no podía hacer estos milagros, estas obras maravillosas. Y es por eso que cuando Jesús hacía milagros, Él estaba demostrando estas cosas. Que Él tiene poder sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre los demonios, incluso sobre la muerte al resucitar a varias personas. Cosas que solamente eran atribuibles al Dios creador, Jesús se las atribuyó para sí mismo. Por eso cuando Jesús hacía un milagro estaba declarando, yo soy el Señor, yo soy Dios. De manera que todo aquel que no le reconoce a Cristo no está reconociendo a Dios y está en contra de Dios. Los fariseos estaban rechazando a Cristo, estaban viendo las obras, estaban viendo los milagros que declaraban que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, y no le adoraron, no le aceptaron, le rechazaron diciendo, no solamente le rechazaron, sino que blasfemaron diciendo, tú vienes de parte de Satanás, tú tienes poder de parte de Satanás. En las predicaciones pasadas, nuestro hermano Isaac nos comentaba que Jesús es capacitado por el Espíritu Santo para realizar todas estas obras y milagros que había hecho en todo su ministerio.
Es el Espíritu Santo el que le daba a Jesús el poder para someter a la creación bajo su dominio. Jesús era 100% hombre y como hombre no podía hacerlo. Pero también era 100% Dios y como Dios, el Espíritu Santo le capacitaba para poder ejercer su soberanía, su autoridad sobre todas las cosas. De manera que cuando los fariseos dijeron, tú no eches demonios, sino solamente por parte de Satanás, estaban blasfemando, estaban yendo en contra del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 31, Mateo 12:31, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Nunca tendrán perdón ya. La Biblia es clara, hermanos. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Las palabras de Juan el Bautista eran: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio, la predicación de Jesucristo eran que se arrepintieran de sus pecados. Y la Biblia nos dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos perdona. Que el que viene al Señor Jesús, Él no le echa fuera. Pero es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos da convencimiento a nuestra vida, a nuestro corazón de la palabra. Cuando la palabra es predicada, cuando nosotros escuchamos la palabra, el Evangelio, dice Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que obra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y reconocer a Cristo como el Señor, como el Rey que es, y venir a Él, adorarle y someternos a Él y entregarnos a Él y hacerle el Señor de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos abre los ojos espirituales. Es el Espíritu Santo el que estaba obrando en Jesús con todos esos milagros para que la gente creyera y viera que Él era el Mesías. Y el pueblo lo estaba reconociendo. Dicen, ¿no será este aquel hijo de David? Este milagro, este hecho era algo innegable, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, que Él mismo era Dios. Y la gente lo estaba reconociendo. ¿No será este aquel hijo de David? Pero los fariseos dicen, no, Él viene de parte de Satanás. Y estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, dice el versículo 31. La palabra pecado, o lo que significa todo pecado, significa todos aquellos pensamientos o acciones que son inmorales, que son impías delante del Señor. Mientras que la blasfemia significa que una persona que está consciente, que entiende sus palabras, rechaza a Dios. Cuando una persona dice, yo no quiero creer en Dios, y él está consciente de lo que está diciendo, está blasfemando en contra del Señor. Cuando hacemos lo malo delante del Señor es un pecado. Cuando desobedecemos los mandatos del Señor estamos pecando. Pero cuando estamos entendiendo que estamos rechazando al Señor deliberadamente, entonces estamos blasfemando. Muchas personas blasfeman en contra del nombre de Dios, pero lo hacen porque no han escuchado el Evangelio, no han conocido realmente al Señor.
Incluso Pablo dice en 1 Timoteo 1:13. Vamos a 1 Timoteo 1:13, por favor. Dice en 1 Timoteo 1:13, dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Incluso Pablo, él dice, yo antes blasfemé en contra del nombre del Señor. Pero dice que lo hice ¿cómo? Por ignorancia, en incredulidad. Cualquier persona que en ignorancia o en incredulidad blasfeme en contra del nombre del Señor puede ser perdonado. Cualquier pecado que podamos llegar a cometer, si nos arrepentimos delante del Señor, puede ser perdonado. Incluso algún creyente, dice aquí un hermano, incluso un creyente puede blasfemar, ya que con cualquier pensamiento o palabra que ensucia o difama el nombre del Señor constituye una blasfemia. Poner en duda la bondad, poner en duda la sabiduría, la justicia, la sinceridad, el amor o la fidelidad de Dios puede ser también una forma de blasfemia, pero todo eso es perdonable. Todo lo que podamos hacer en nuestra vida pasada tiene perdón. Incluso los pecados que podamos hacer después de conocer al Señor también tiene perdón, porque no vamos a dejar de pecar en este mundo, pero no lo vamos a practicar como lo hacíamos antes. Todo eso es perdonable. Pero dice Jesús, versículo 31 de Mateo 12, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Los fariseos habían seguido a Jesús por muchos lugares. Habían escuchado a Jesús predicar, habían visto sus milagros, habían visto su ministerio. Y cuando Jesús sanó a este hombre, el Espíritu Santo estaba demostrando que Él, Jesús, Él es el Mesías, Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Él es el Señor del universo, Él es el Rey a quien nos debemos postrar a adorar. Es el Señor a quien nos debemos someter. Y los fariseos vieron esto. El Espíritu Santo estaba demostrando la divinidad de Cristo. ¿Pero qué dijeron ellos? Lo rechazaron. Tú no vienes de parte de Dios, vienes de parte de Satanás. No hay, hermanos, una mejor exposición del Evangelio que estar al frente del Señor Jesús, escuchar sus palabras, ver sus obras y milagros. No hay mejor cosa que nos convenza de que Él es el Dios a quien nos debemos adorar. Y los fariseos estaban ahí y dijeron, no, tú no vienes de parte de Dios, tú vienes de parte de Satanás. Y al estar al Espíritu Santo tratando de convencerles de que Él era el Hijo de Dios, le rechazaron. Y esto es una blasfemia. Me recuerda a la historia de Faraón, cuando Moisés iba a Faraón y decía de parte de Dios, dice el Señor que liberes a mi pueblo, que los dejes ir a adorar. ¿Y qué hacía Faraón? De repente les decía que sí, pero luego les decía que no. Y luego les decía otra vez que sí, pero luego les decía otra vez que no.
hasta que vino el ángel del Señor. Hubo muerte sobre todos los primogénitos del reino de Egipto. Y Faraón, al ver el poder de Dios destrozado, al ver la muerte de su hijo primogénito, dijo: está bien, váyanse ya. Y en el camino, otra vez su orgullo, su egoísmo, su pecado es como que se volvió otra vez a decir: no se vayan, y fue a perseguirlos. Y el Señor, vimos cómo en el río los destruyó a todos. Es como si una persona te dijera: hermano, este camino que estás tomando, este camino que tú estás tomando te va a llevar a un pozo y te vas a morir. Y tú dices: no, este camino yo lo conozco, me va a llegar al río. Y te dice: no, este camino te lleva a un pozo de muerte. Y tú le dices: no, yo sé que me lleva al río. Entonces le demuestras: mira, que hay un letrero. Acá está el pozo, acá está el río. Y tú ves la evidencia y dices: no, yo voy por acá, aunque te lleve al pozo. Esto es lo que los fariseos estaban haciendo. El Señor les estaba demostrando con evidencia, de la mejor manera posible: Él es Jesús, es el Señor, Él es el Rey. Y los fariseos lo ven, y en su orgullo dicen: no, tú no vienes de parte de, tú vienes de parte de Satanás. Estaban duros de corazón, no podían reconocer que habían fallado, que estaban incorrectos en sus obras. Y era más grande su orgullo que dijeron: no, te rechazamos, Jesús. Ellos ya no estaban en incredulidad. Ellos ya no estaban sin conocer el Evangelio. Ellos habían sido instruidos al escuchar las palabras del Señor Jesús. Ellos habían visto y el Espíritu Santo estaba obrando para convencerles. Y aún así dicen: no, blasfeman en contra del nombre del Señor. Y dice Jesús: no tendrán perdón, ni en este mundo, ni en el venidero, porque sus corazones estaban totalmente endurecidos, que no podían aceptar al Señor, que no podían reconocer que estaban equivocados. Dice aquí un comentarista: los fariseos reemplazaron la penitencia con endurecimiento, la confesión con conspiración. En consecuencia, por su propia insensibilidad inmoral y totalmente inexcusable, se condenaron a ellos mismos. Su pecado es imperdonable porque no están dispuestos a recorrer el sendero que conduce al perdón. Para un ladrón, para un adúltero, para un asesino existe esperanza. El mensaje del Evangelio podía hacerles clamar: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Pero cuando un hombre se ha endurecido tanto que ha hecho que su mente no ponga atención alguna al Espíritu Santo, Él mismo se ha puesto en el camino que conduce al perdón. Ellos tenían toda la evidencia posible para reconocer a Jesús, para pedir perdón, pero ellos se endurecieron en sus corazones y le rechazaron, de manera que ya no había otra manera para que ellos puedan ser salvos. Es decir, habían sido evangelizados de todas las maneras posibles. Habían sido convencidos o habían visto la obra del Espíritu Santo de toda manera posible. Que dice el Señor: ya no hay otra manera para que ellos puedan conocer. La salvación la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu nos convence. Pero cuando el Espíritu te quiere convencer y aún así dices no,
estás cayendo en un endurecimiento de tu corazón. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que endurecido a tal punto que no aceptas la palabra, que no aceptas el pedir perdón, que no tienes la humildad para pedir perdón. Veíamos en Mateo 11, 25 en adelante, que el Señor demostró el Evangelio, la verdad, a los que son como niños, y que les había escondido de los que son inteligentes según su propia manera de pensar. Se requiere humildad para venir al Señor, pero los fariseos no estaban dispuestos a reconocer sus errores y a reconocer que Él era el Señor. Y al contrario, le compararon, le hicieron decir que Él venía de parte de Satanás. Por eso dice, versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ya no hay opción de tener perdón. Este es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la pregunta aquí es, ¿puedo yo cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo de la misma manera en que lo hicieron los fariseos? La respuesta sería no, porque los fariseos estaban enfrente de Jesús, habían escuchado sus palabras, habían visto sus milagros, y para cometer ese pecado de la misma manera que los fariseos tendríamos que estar en la presencia de Jesús, escuchar sus palabras y ver sus milagros. Pero no podemos hacer eso. Sin embargo, hay un principio, dice aquí el hermano Josías Grauman, dice, existe un principio que si uno llega a comprender la totalidad de quién es Jesucristo y luego se rehúsa a creer, se rehúsa a llegar a la salvación, puede endurecer su corazón tanto que ya no haya una posibilidad de que esa persona salva y comete un pecado imperdonable. Como los fariseos no podemos caer en un endurecimiento ante Jesús, pero la Biblia nos habla de un endurecimiento del corazón, de una persona que ha escuchado el Evangelio, de una persona que ha estado entendiendo quién es Jesús y aún así después se va al mundo y se llama apostasía. Y la Biblia nos dice que una persona que ha conocido el Evangelio y aún así se va por el mundo, tampoco tiene perdón. Vamos a ver Hebreos, ya casi terminamos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que una persona dice que ya ha sido expuesta, que ya ha conocido y dice que ha sido partícipe del Espíritu Santo y que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esto no quiere decir que una persona que ya es salva pueda perder su salvación, sino que una persona que viene y conoce el Evangelio, conoce realmente quién es Jesucristo, y después de entender estas cosas, se va al mundo. Dice Hebreos, es imposible
que sean otra vez renovados. ¿Podemos el día de hoy cometer un pecado imperdonable? Si tú eres un creyente, no puedes, eso ya no es una posibilidad para ti. Tú has sido perdonado por el Señor. Y aunque cometas un pecado, el Señor te va a perdonar después. Pero si tú no eres un creyente, si tú no has realmente entregado tu vida al Señor y estás escuchando el Evangelio, el mensaje de la palabra, y llegas a entender quién es Jesús, quién es el Señor y que Él es el Rey, y te vas y no te sometes al Señor, puede que en algún momento puedas tener una dureza en tu corazón que ya no puedas pedir perdón. Si tú en este momento a lo mejor piensas, a lo mejor es que yo cometí el pecado imperdonable y estás dudando, estás pensando, estoy todavía con oportunidad, probablemente estés muy lejos de caer en un endurecimiento de tu corazón. Si tú puedes pedir perdón al Señor y reconocer tus faltas y entregar su vida al Señor, ven a Él el día de hoy, porque hoy es el día de salvación. Dice la palabra, dice Señor Jesús que todos los que vienen a Él, Él no les echa fuera. Pero si tú has venido a la vida de la iglesia, has escuchado el Evangelio y no te has rendido al Señor, el llamado es que vengas el día de hoy. No sea que un día tengas una dureza en tu corazón, que veas, entiendas y rechaces al Señor de la misma manera que los fariseos le han rechazado. Dice el hermano Josías, la persona que comete el pecado imperdonable es la persona que tiene tal dureza de su corazón que no quiere nada que ver con el Señor Jesucristo. Si estás en la condición de poder pedir perdón a Dios, es porque hoy es el día de salvación, hoy puedes ser salvo y Dios acepta a todos los que le piden perdón. Si tú el día de hoy no has venido al Señor, entrega tu vida, entrégate a Él. Porque hoy es el día, hoy es la oportunidad. Y si no conoces el Evangelio, acércate a un hermano, líder de la iglesia, y pide que te comparte el Evangelio. Pide que te enseñen las verdades del Señor. Y ven a Él, porque hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad para ser salvos, si no has entregado tu vida al Señor. Porque dice Hebreos que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio. Y si tú ya eres salvo, si tú ya eres un creyente, afirma tu vida con el Señor. Afirma tu corazón. Porque dice hermano Josías que si estuviéramos en los pies de aquellas personas que escucharon el Evangelio de la misma voz de Cristo, posiblemente también le hubiéramos sacrificado, también le hubiéramos rechazado. Porque si estamos aquí es solamente por su gracia, por su misericordia, por su bondad, no por nuestras fuerzas, no por nuestro conocimiento. No somos más justos que los fariseos. Si tú el día de hoy estás aquí y puedes conocer al Señor, es por su misericordia. Y si no le conoces aún, ven al Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es tu oportunidad para que vengas al Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la manera en que nos permites estudiar, que nos permites conocer quién eres tú, que nos permites ver tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque
tenemos la bendición de poder tener una Biblia en nuestras manos, poder leerla, Señor. Te agradecemos porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros para conocer la verdad, conocer tu salvación. Gracias, Padre, porque esto es solamente por tu gracia, por tu misericordia, porque has tenido compasión de nosotros, Señor. Porque si nuestras propias fuerzas fuera, estaríamos también en contra de ti, y es lo que éramos antes, Señor. Vivíamos en rebelión contra ti, vivíamos haciendo lo que tú aborreces, ofendiéndote en cada momento, en cada palabra, cada pecado, Señor. Pero por tu gracia y tu misericordia es que hemos sido salvados y te hemos conocido esta mañana, Señor. Y si alguno del día de hoy, Señor, no te conoce, no ha venido ante ti, Señor, obra en ellos, Padre. Ten misericordia también de sus vidas. Atráeles hacia ti, Señor. Ablanda sus corazones y que ellos puedan conocerte, que ellos puedan verte, Señor, y someterse a tu señorío, Padre. Gracias te damos porque has sido compasivo, Señor, has tenido misericordia de nosotros, Señor. Te alabamos, Padre, porque tú eres el Rey. Podemos ver que tú eres el Señor de todas las cosas, el Creador, el Dueño, el Señor de todas las cosas, y nos sometemos ante ti, Padre. Si hemos pecado, si te hemos fallado, perdónanos, Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad, a vivir para tu gloria, Señor, y rendirnos completamente a ti, Padre, y que podamos vivir para tu gloria, Señor. Obra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Y en ti ponemos nuestras vidas y nuestras esperanzas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.